Buenas tardes. Soy Caballero Julián Nicolás. Voy a presentar la segunda presentación del avance de mi proyecto, Sistema de Referencia de Potencias y Energía de Corriente Continua. Voy a empezar con una breve introducción de lo que se trata del proyecto. Básicamente consiste en construir un sistema de medición de potencia y energía, tanto de corriente continua, al 0.1%, el sistema, para operar con niveles máximos de 600 A y 1000 V. Esto está orientado a la medición de cargadores rápidos de autos eléctricos. Si bien actualmente todavía no se sabe bien en qué va a derivar las normativas de estos cargadores, se están empezando a desarrollar sistemas de medición para los mismos. A su vez también el proyecto consta en generar un módulo, una fuente de corriente de 600 A, dado que en INTI, donde se está desarrollando este proyecto, no hay una fuente de esa envergadura, y hasta donde sabemos, no hay en el país una fuente de 600 A de continuo. Dado, bueno, también es cierto que son pocas las aplicaciones de estos sistemas. Un breve diagrama del proyecto en sí, de lo que se propuso, fue construir una fuente de 600 A, utilizar una fuente de 1000 V, utilizar un sistema de adquisición, digamos, para medir ambas señales en tiempo real, con los traductores adecuados, y utilizar el programa de LabVIEW para realizar las mediciones de energía y poder darle una interfaz accesible al usuario, dado que en INTI está instaurado la utilización de LabVIEW, y es para ellos el desarrollo del sistema. Esto es un poco un breve resumen. Obviamente hay que tener en cuenta las condiciones de metrología para el mismo. Un poco más avanzado en el desarrollo del proyecto se tiene los resistores Shunt, los cuales se van a utilizar para medir corriente, resistores Shunt de 750 A, también hay de 1500. También vamos a usar un divisor resistivo para medir la tensión, dado que tenemos que llegar hasta niveles de media tensión, y circuitos de acondicionamiento apropiados. En el caso de un resistor Shunt va a ser un amplificador diseñado a medida. En el caso de la fuente de tensión va a ser un divisor resistivo de alta calidad, dado que tiene que poder brindarme poca deriva térmica y trazabilidad a lo largo del tiempo. Para las mediciones se utilizó una placa de adquisición, National Instrument 6133, la cual es una placa de adquisición que se inserta como una placa de video en la computadora, y provee de 7 canales analógicos más múltiples salidas digitales, ya preparado, listo. Luego pasamos al procesamiento en LabVIEW y a la entrega del resultado de la medición, más la incertidumbre de la fuente, digamos. Esto es a nivel general. Desde la última vez que presenté, se desarrolló el algoritmo en LabVIEW, que consta de forma simplificada, dado que LabVIEW requiere muchas configuraciones adicionales, este sistema: la placa de adquisición, la cual entrega los 2 canales que se utilizan, de tensión y corriente, las cuales se especifican y ya me los da escalados. Estos factores se multiplican por un factor de escala, dado la calibración del divisor resistivo en el caso de la tensión, y de la etapa de amplificación en el caso de la corriente, y ambos factores se multiplican y se obtiene la potencia en tiempo real, la cual es integrada y posteriormente se acumula y se entrega el valor que es la energía acumulada a través de una medición. Digamos, son mediciones que llevan tiempo, y el procesamiento se hace en tiempo real dentro de la placa. Eso fue algo que nos costó mucho tiempo desarrollar, sin usar una versión de Windows Real Time ni la versión de LabVIEW Real Time. Se logró configurar la placa de manera tal en la que la placa realice todos los cálculos y los procesamientos, y los almacene en una memoria interna, y luego transmita esos valores a la computadora, por lo cual, aunque LabVIEW posee una demora en el procesamiento final de los cálculos, las mediciones se realizan en tiempo real y se almacenan en tiempo real, dado que la placa utiliza canales independientes de medición, FPGAs para procesar los datos, y una memoria de 126 millones de muestras, lo cual, para una medición de continua, en la cual utiliza una frecuencia de muestreo de 10 kHz, es más que suficiente. Este sistema de medición de energía fue calibrado. La obtención se encuentra al 0.1% de medición. La calibración se realizó utilizando un calibrador Fluke 5500, el cual es un instrumento
que se utiliza para calibrar multímetros y osciloscopios. Posee valores de referencia hasta el orden del microvol en tensión, valores de referencia en corriente, capacidad, resistencia, temperatura. Es un instrumento multipropósito que se utiliza en el INTI y en los laboratorios de la red SAC para brindar servicios de calibración. Concluyendo con el procesamiento en LabVIEW, se realizó también una calibración, la cual se realizó en forma automática a través de GPIB y LabVIEW de la etapa de calibración de la placa, National Instrument 6133, comprobando perfectamente la linealidad de los dos canales a utilizar. Esta fue una... se puede ver que el R cuadrado es igual a 1, por lo cual la placa va a operar de forma correcta. Se realizaron estas mediciones a lo largo del tiempo, tengo alrededor de 30 de estas calibraciones realizadas una vez por semana, para luego hacer una estadística y ver la deriva a lo largo del tiempo de la placa, si es que la tiene, digamos. Posteriormente a esto, procedí a realizar la etapa de acondicionamiento para el resistor shunt, el cual entrega una señal de tensión de 0 a 30 mV, por lo cual es una tensión bastante pequeña, la cual hay que proteger principalmente del offset y de todas las diferentes fuentes de incertidumbre, tales como ruido térmico y demás. Por lo cual se utilizó esta etapa de amplificación, es un amplificador de instrumentación, es una amplificación en 3 etapas. La primera etapa, los diferenciales, la primera etapa del amplificador de instrumentación, la etapa diferencial y posteriormente la etapa de filtro Sallen-Key, generan una amplificación en cascada que me garantiza que tanto no voy a saturar la señal de salida, pude hacer un ajuste óptimo de la ganancia, puedo hacer trabajar los amplificadores del amplificador de instrumentación, que son amplificadores chopper, que son de 0 offset, los cuales poseen un offset de alrededor de 5 microvolt en la entrada, y bajo ancho de banda, lo que los hace ideales para esta medición, para esta aplicación, perdón. Se los alimenta con 5 volt por separado, dado que ahí es donde el fabricante me garantiza el menor corrimiento de offset en la entrada, y posteriormente se utiliza un amplificador de bajo ruido para continuar con la etapa de amplificación y filtrado. El objetivo acá es medir señales de hasta un ancho de banda de 300 Hz, por lo cual es básicamente, nuestro objetivo es medir continua y el ripple de la fuente de nuestro interés. Se adicionaron, digamos, la topología está modificada, se adicionaron los capacitores C1 y C2 en las ramas diferenciales para aumentar el rechazo a las altas frecuencias en la etapa de amplificación. La primera etapa de amplificación es de ganancia unitaria, así lo recomienda Analog Devices en un handbook que escribieron sobre amplificadores de instrumentación, para manera de rechazar el modo común la mayor cantidad que sea posible. Posteriormente procedí al diseño del PCB de este amplificador, el cual cuenta con múltiples, digamos, componentes que estaban por fuera del esquemático previamente mostrado, como un indicador de encendido, filtro de alimentación, los diferentes bases de alimentación, terminales de prueba, digamos, y se puede probar, bueno, hay múltiples capacitores de desacople para evitar los ruidos que puedan venir de la alimentación, digamos, hay alrededor de 20 capacitores de desacople, es alimentado con alimentación bipolar, de manera que el objetivo de esto es que el sensor no va a dar señales negativas cuando la corriente esté en un solo sentido, pero me permite medir corrientes bidireccionales sin tener que invertir los cables. La salida de este circuito va a ser, si bien en el renderizado 3D aparecen pines, va a ser una salida coaxial de chasis, y la entrada es un cable crimpeado especial de instrumentación que viene ya trenzado, es un material especial, viene blindado, el cual me permite medir las señales en bajo ruido hasta llegar al amplificador, y luego sacarlas en una tensión nominal de 0 a 10 volt en un sentido, digamos. Aunque la alimentación tiene alimentación bipolar. Estas placas ya fueron construidas, digamos, llegaron hace 3 días, nos llegó el envío de las placas que mandamos a fabricar, y se soldaron con estaño con plata, para reducir las tensiones termoeléctricas de las soldaduras.
Actualmente estoy finalizando las mediciones para verificar que funcionen correctamente, para luego caracterizar el amplificador tanto en ancho de banda, como en ganancia, como en offset y en ruido, para poder tener un parámetro más indicativo. Luego, la etapa que resta finalizar de esto es el cálculo de incertidumbre. Para el cálculo de incertidumbre, procedo a determinar las fuentes de incertidumbre, los factores de sensibilidad de cada fuente de incertidumbre, y todo esto es para lograr la incertidumbre de una sola muestra. Luego esta incertidumbre se tiene que propagar a través del algoritmo implementado en LabVIEW. Yo me estoy basando en un paper construido de uso interno del PTB, que es el Instituto de Metrología Alemán, en donde muestran un matemático de ellos desarrolló la propagación de incertidumbre a través de una transformada de Fourier. Yo me estoy basando en eso para realizar la matemática a través de mi algoritmo en LabVIEW. Lo cual puede asustar bastante y no es sencillo, pero no es tan complicado dado que son cálculos discretos. Si fuese una integral continua, sería bastante complicado, pero siendo una integral discreta es simplemente, digamos, una multiplicación. Luego determiné las incertidumbres principales de cada muestra, por ejemplo la incertidumbre que van a insertar los transductores, la etapa de acondicionamiento y la placa de adquisición. Actualmente me encuentro desarrollando todos los factores que van a incluir, porque dentro de la placa de adquisición hay múltiples factores que nos van a agregar la incertidumbre. Por ejemplo, y para ir finalizando, les puedo contar por qué utilizamos la placa que utilizamos, la cual es bastante más cara que un buen osciloscopio, digamos, porque es una inversión que nos permite. National Instruments nos provee un cálculo de incertidumbre tipo B para la placa de adquisición, teniendo en cuenta los niveles de tensión en los cuales se va a utilizar y detallando específicamente todos los valores, y dándonos una fórmula que nos dice cómo calcular la incertidumbre a partir de la medición, las autocalibraciones de la placa y las temperaturas del ambiente. Eso nos permite calcular la incertidumbre total de una medición en esta placa, lo cual no está de más porque es información que ni en instrumentos, por ejemplo, osciloscopios, incluso de buena calidad, no se provee una fuente de incertidumbre tipo B, también desplayada, digamos. Y actualmente me encuentro en esta posición, caracterizando la etapa de acondicionamiento y realizando el cálculo de incertidumbre, los cuales serían ya las etapas finales del proyecto, dado que el resto del sistema ya fue probado. Obviamente hay que hacer ajustes finales a todo el sistema una vez esté construido e implementado, digamos. Así que bueno, hasta acá llegué por ahora, y bueno, espero seguir avanzando como corresponde. Julián, la verdad la presentación me pareció muy buena, primero por el manejo de la voz que hizo, muy continuo, no monótono, sino que moduló bien. La presentación, el tamaño de las letras correcto. Ahora estoy haciendo, más allá del estado de avance del proyecto, pensando en la presentación final. Esto queda grabado, así que después si quiere, escúchelo. Lo único que recomendaría es, en el caso de la antepenúltima imagen, que ahí abajo, la ecuación convendría ampliarlo un poco más para que ocupe mejor la pantalla y se pueda ver desde más atrás. Y lo mismo que el cuadro subsiguiente. Es la única crítica que se puede hacer con la idea de mejorarla. Muy bien. Muy bien, lo voy a tener en cuenta. Inclusive en una de esas, este cuadro conviene segmentarlo en dos, recortando y presentando, manteniendo la columna, digamos, es un trabajito de cortar y pegar, pero mantener la columna de la izquierda y las subsiguientes columnas presentarlas en dos imágenes consecutivas si fuera necesario y si va a hablar sobre el cuadro. Exactamente, sí. ¿Está? Sí.
Después el resto me pareció muy, muy bueno. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Mm? Agustín, Sí, paso a compartir pantalla entonces. adelante. Dame un segundo. Tranqui, no hay apuro. Ahí está, me encontré el botón. Disculpe. Perfecto. Ahí se debería estar viendo. Bien, bien. Bueno, mi nombre es Agustín Mamones. Paso a presentar los avances del proyecto que se titula como Diseño de un regulador lineal LDO integrado. El proyecto se dividió en 5 etapas. Tenemos una primera etapa en la que hay que definir las especificaciones del circuito que vamos a hacer. Esta etapa ya está terminada y las especificaciones que el regulador tiene que cumplir son las siguientes. O sea, tenemos una tensión de entrada de 5.25 volts como tensión mínima, 5.35 como tensión nominal y 40 volts en caso de que haya un desperfecto con la batería del auto como tensión de entrada máxima. La tensión de salida no puede variar más de 200 milivolts respecto a los 5 volts que tenemos que tener en la salida. Y tenemos, otra salida que son 3,3 volts, también con los 200 milivolts de rango de excursión máximo. La corriente de salida puede variar desde 10 mA hasta 300 mA, y la capacidad de salida es un capacitor que se le pone a la salida, que no puede variar de 1 microfaradio hasta 50 microfaradios. Y después tenemos lo que es el Power Supply Rejection Ratio, que a 100 kHz no debe ser superior a los 80 dB. Entonces, esta etapa ya está terminada. Paso a la siguiente etapa, que es la etapa de investigación. Mi poca experiencia en lo que es el diseño de reguladores a nivel integrado hizo que tenga que buscar bibliografía, más allá de la ayuda que me brinda mi tutor Gabriel. Básicamente, estudiar metodologías de diseño, cómo es el proceso, cuáles son los pasos a seguir, y todo eso llevó su tiempo. Más adelante voy a mostrar más o menos cuánto tiempo llevó. Después hay que adaptarse a lo que es el entorno de trabajo. En este caso se usó el simulador de Cadence. También esto tiene una curva de aprendizaje bastante larga, lleva su tiempo, pero también ya nos adaptamos y estamos utilizándolo normalmente. Siempre surge alguna que otra pregunta, pero mi tutor me puede guiar bastante bien en ese sentido. Y después interiorizar un poquito en lo que es el proceso de fabricación con el cual trabaja la empresa y en el cual se está diseñando este circuito integrado. En ese caso, entender cuáles son los diferentes dispositivos que uno tiene disponibles, cuáles son los niveles de tensión que pueden manejar, cuáles son las corrientes, etc. Esta etapa también, si bien digo que está finalizada, es como que voy iterando, voy y vuelvo sobre esta etapa porque uno siempre está en constante investigación. La tercera etapa es la etapa de análisis y diseño, donde empezamos a ya definir la topología que vamos a usar. En este caso es una topología con un transistor de paso que es un DIMOS, donde al hacer un DIMOS vamos a tener que usar un charge pump, y por lo tanto la topología se conforma básicamente del DIMOS
una red de sensado, el amplificador de error y un buffer, que es el encargado de aislar, bueno, la salida del amplificador de error y alimentar al gate del transistor y darle la tensión suficiente para que pueda superar el nivel de tensión de la salida. En este sentido, lo que es el transistor de paso ya se seleccionó, lo caracterizamos mediante simulaciones, y también, bueno, ya definimos lo que es su dimensionamiento. El transistor de paso de este circuito es el que ocupa el mayor área y bueno, hay que darle bastante bola. En cuanto a las definiciones, en la definición de los requerimientos del amplificador de error, ya están también definidas. También tenemos, bueno, la caracterización de los dispositivos que van a confirmar a este amplificador de error. Después lo que se hizo también es un análisis de mismatch. Digamos, el proceso tiene variaciones, los parámetros que conforman a las ecuaciones de los transistores varían y hace necesario tener un análisis de mismatch. Específicamente lo que hacen es influir en el offset del amplificador y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diseño. Y actualmente lo que estoy haciendo es, ya con el sistema definido, el análisis de la respuesta en frecuencia. Esto, actualmente lo que estoy haciendo es caracterizar la respuesta en frecuencia a una sola temperatura, que es 25 grados, y sin tener en cuenta las variaciones que pueda tener el proceso y las variaciones en temperatura que hay que contemplar. Este circuito tiene que ser capaz de operar bajo los estándares de la industria automotriz y son bastante exigentes. Y bueno, lo que es el análisis de la respuesta en frecuencia también está vinculado a lo que es la exploración del espacio de diseño. Ya sabemos cómo funciona esto. Uno toca un parámetro y se le mueven 10, entonces todo eso hay que caracterizarlo, así sabemos bien qué parámetros modificar a la hora de llegar a la especificación que queremos. Esta etapa es en la etapa que me encuentro actualmente. Acá podemos ver una imagen de lo que es el Gantt. Ya tenemos las primeras 2 etapas terminadas, aproximadamente en marzo terminaron. Y después tenemos, bueno, la etapa de análisis y diseño, que es en la que me encuentro ahora. Y se ve en la parte inferior el análisis del comportamiento de la respuesta en frecuencia que se encuentra en curso. Ahora paso a lo que son las próximas tareas. Bueno, como dije antes, analizar el comportamiento de respuesta en frecuencia, pero incluyendo variaciones de los parámetros del proceso y temperatura. Esto me va a ayudar a definir algunos parámetros, como es la impedancia de salida del buffer, que juega un rol bastante importante en lo que es la estabilidad del sistema, es decir, cómo se van a comportar los polos. Después de eso lo que queda es explorar las topologías disponibles de buffers que se ajusten a esas definiciones de especificación que hicimos antes. Integrar todos los componentes, amplificador de error, buffer, transistor de paso, red sensado, y analizar de nuevo la estabilidad bajo todas las condiciones de operación. De ser necesario, se estudiarán redes de compensación. Si el sistema no es estable, hay que estudiar cómo estabilizar ese sistema, y eso es un tema aparte que hay que considerar. Y esto último que me gustaría charlar un poco, que es la gestión de los riesgos. En este caso, hay una variable que quizás no tuve en cuenta, que es la disminución de la eficiencia y productividad. Esto es producto de que uno, después de trabajar durante 9 horas, las capacidades disminuyen que uno tiene, y bueno, la idea es mitigarlo generando un hábito de tratar de dedicarle al proyecto 1 hora por lo menos todos los días. Después, algo con lo que me encontré también, que si bien ahora voy a explicar cómo lo estamos mitigando, es la inexperiencia
en el diseño de circuitos integrados y específicamente en el ámbito de los reguladores lineales de potencia. Por suerte en la empresa contamos con expertise y la verdad que uno puede ir y consultar, no garantizando una respuesta, pero sí me van a saber guiar al respecto y es lo que está sucediendo. De la mano de lo anterior viene lo que es una inadecuada estimación del tiempo de finalización. Yo había presentado este proyecto como para terminarlo en agosto, eso claramente no va a ser posible por temas de lo que viene a continuación, que es la complejidad del circuito. Sinceramente pensé que iba a ser más fácil, pero tiene su complejidad, está buenísimo como desafío y como desarrollo profesional y personal. Y el último, que es enfermedades, en particular el COVID. Ya van 2 veces en las que quizás uno se contagia y pasan 2 semanas en las que quizás no le podés dedicar al proyecto, y son cosas que quizás uno no tiene en cuenta y me parece importante mencionarlas acá. Esto es todo lo que tengo hasta ahora. El horario de trabajo, ¿no? Agustín, algunos Sí. comentarios. Primero, la parte para aplaudir la modulación de la voz correcta, la unión de las oraciones correcta, el tamaño de las letras adecuado, muy bueno. Comentario ahora como cosas para mejorar. En la presentación no dijo qué estaba haciendo, ni por qué. Ok. ¿Sí? Es decir, Sí. una introducción de 30 segundos diciendo que está haciendo un regulador, porque no lo mencionó en ningún momento, arrancó con las especificaciones, no sabía uno qué era, si un regulador o si se quería poner en molesto, si era un amplificador y estaba mostrando el offset, qué sé yo. Digo, no quedó claro eso. Ok, perfecto. Y después, el Gantt es una ayuda para el desarrollo, no es un formulismo. Y la impresión que a mí me dio del Gantt fue que lo mostró porque había que mostrarlo. El Gantt está asociado con el desglose de tareas. Si el Gantt son 5 líneas, significa que el desglose de tareas son 5 líneas también. Y me imagino que para un proyecto de estas características no son 5 líneas el WS. Sí, lo mostré resumido. Dentro de esas 5 líneas hay un desglose de tareas donde hay más líneas. No me cabe duda, pero no lo mostró. Ok. Insisto para todos porque es un tema de discusión que hemos tenido esta semana con algunos compañeros de ustedes que están muy próximos a presentar su proyecto final. Cuando ustedes redacten el informe o cuando ustedes hagan la presentación, piensen, en el caso del informe, que no está dirigido a la cátedra, sino que tiene que estar dirigido al jurado. Y también al público en general, porque los informes de los proyectos van a un repositorio que está en la biblioteca y que es de libre acceso y que aparte se indexa como para mostrar el trabajo de nuestros alumnos. Con lo cual, no den cosas por sabidas, no piensen que, por ejemplo, porque mandaron por correo electrónico hace 3 meses el Gantt en formato MPP a la cátedra, eso es suficiente, porque normalmente no aparece con claridad en la presentación, no aparece con claridad el Gantt en la presentación en formato PDF. Entonces es recomendable poner en el informe un hipervínculo que lleve a algún sitio en la nube en el cual esté el diagrama vectorial
archivo vectorial del Gantt o de lo que fuera, o algún tipo de imagen que pierde cuando uno la pone en una página. Tómenlo esto como referencia. De vuelta, piensen que el informe y la presentación no es a la cátedra solamente. Ok, perfecto. De cualquier manera, lo que hay que mejorar es fácil de mejorar, pero tomemos siempre esta presentación de estado de avance de los proyectos, aparte de interiorizar a la cátedra de cómo van, ustedes ejercitarse en la presentación en forma presencial. Por eso vamos para la próxima vez, dentro de 2 o 3 meses, lo que vamos a pedir es que lo hagan traten de hacerlo en forma presencial, porque ya que las presentaciones de los proyectos finales deben ser presenciales, para poder también ir tratando de corregir si hubiera algún tipo de falencia en la cual ustedes se manejan cuando están exponiendo en público. No se olviden de que están muy acostumbrados a hablarle a la computadora. Eso es verdad. Es Lo voy a decir, tener en cuenta para la próxima reunión. creo que se da cuenta que lo que estamos hablando son nimiedades, trivialidades con respecto a lo que es el trabajo en general. Muy bueno, me gustó también el análisis crítico que hizo de la gestión de riesgos, y eso también tómelo en cuenta todos, cuando uno tiene que ponerse a trabajar en un proyecto después de haber estado trabajando 9 horas, probablemente frente a una computadora, se hace difícil. Totalmente. Una hora rinde menos que 1 hora. Hace unos cuantos años, un docente extranjero alemán vino a la universidad y vio cómo los alumnos iban llegando, algunos de ellos corriendo tarde, y preguntó por qué sucedía eso. Vino a dar una charla y veía que la gente, los alumnos estaban entrando una vez iniciada la charla, y al terminar preguntó por qué los alumnos llegaban así desperdigados y tarde, y la respuesta fue porque vienen del trabajo. Y entonces dijo, y con mucho criterio, y eso hay que tenerlo en cuenta, en cuanto a lo que es el rendimiento, dice, trabajan durante el día, vienen a la universidad durante la noche, ¿y cuándo estudian? Y en este caso, ustedes que ya terminaron de cursar, se dan cuenta que el rendimiento que tienen después de venir de 8 o 9 horas de trabajo desciende, con lo cual significa que hay que tenerlo en cuenta con el cálculo de las horas. Exactamente. Así que bueno, todo esto también que sirva en general como criterio para todos, para tener en cuenta cuando hace un diagrama de tiempos, de que muchas veces uno hace un análisis demasiado optimista de cuánto tiempo le va a poder dedicar y cuánto va a poder rendir. Bueno, muchas gracias, Agustín. Falta poco, vamos. A usted. Dejo de compartir. Bien, Ignacio. Sí. Yo estoy junto también con Tomás. Tomás, sí. ¿Tommy, compartís vos? Dale. Gracias. Para que no uso mucho Zoom y no sé cómo se... Sí. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos las caras, ¿eh? Sí. 3 meses. Sí, hace un montón. Bueno, aunque sea a ustedes los he conocido personalmente. Sí, sí. ¿Dónde está el botón para compartir acá? Abajo, More. compartir pantalla. Vas a tener que compartir cómo me aparece. A mí no me aparece, Nacho. Settings. Share screen, es un botón verde. Ah, sí, ya lo vi. Aquí. Si no comparto yo. Perdón.
Ahí va. Pasa Ah, que no estoy acostumbrado a Zoom. pasa lo mismo. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, Sí, perfecto. Ok. Bueno, nuestro proyecto se llama Arquitectura de baja de complejidad para ecualización de canales de alta dispersión en sistemas de comunicaciones digitales. El último avance que vimos fue el 7 de abril, así que esto va a ser apuntado a lo que estuvimos haciendo estos 3 meses y lo que va a quedar en lo que queda del proyecto. Lo que está clarito es lo que lo que presentamos como avance la vez pasada, que bueno, fue todo el entorno de simulación de Python, eh, el modelado del ecualizador completo y la implementación del algoritmo también en Python, y luego validamos, o sea, simulamos todo eso y vimos que efectivamente era lo que queríamos construir. Después hubo que cuantizar el sistema, esa simulación que teníamos, la cuantizamos para saber cuánto nos iba, básicamente para saber el punto fijo, cuántos bits enteros y cuántos decimales íbamos a usar en todo el RTL. Bueno, después el entorno de validación ya está hecho también, y eso es estas 3 cosas son las que hicimos ahora. Y estamos trabajando en pudimos conseguir una estructura de verificación que es el Icarus Verilog, que es una herramienta de simulación y compilación libre, así que es la que usamos para compilar y simular todo nuestro RTL. CocoTV, que es un paquete de Python que ahora voy a explicar un poquito cómo funciona. Y bueno, estamos llevando todo el traqueo de esto en GitLab, y bueno, y todas las simulaciones también las podemos correr con el CI de GitLab. Ahora en progreso estamos desarrollando el Viterbi, todo el algoritmo de Viterbi en RTL, en Verilog, y bueno, los test bench, como dijimos recién, en todo lo que sería CocoTV. Y pendiente nos está quedando la implementación y la síntesis, o sea, la síntesis de todo el sistema y la implementación de esa síntesis en la FPGA. Después vamos a validar que lo que presentamos, que lo que implementamos en FPGA es efectivamente lo que nosotros habíamos planificado con todo nuestro sistema modelado en Python y la redacción del informe. Bueno, acá sí. Sí, Lo que estamos viendo en pantalla ahora es el resultado de nuestro modelo, de nuestro simulador hecho en Python. Lo que intentamos hacer es replicar o modelar todo nuestro sistema, del cual después vamos a hacer el RTL, todo en un lenguaje de alto nivel tipo Python. Bueno, está el perro acá. Y se pueden ver que hay 4 curvas trazadas. La primera es una línea azul sólida, que es la que representa el bit error rate, que sería la tasa de errores de una transmisión, de una comunicación digital, en función del ruido, de la SNR de la transmisión. Entonces, la curva azul sería una transmisión de modo BPSK para un canal ideal. ¿Sí? Esa es nuestra curva más óptima, y el bit error rate no puede ser mejor que eso. Está en escala logarítmica, es decir, hacia abajo la tasa de errores tiende a 0 y hacia arriba tiende a 1, digamos, que todos los bits que envío son errores. Hago la aclaración porque en realidad la escala es 10 a la menos 1, menos 2, menos 3 hacia abajo. Bueno, y después tenemos las 3 simulaciones que se ven en puntos naranja, rojo y verde y están prácticamente solapadas, que es la que demuestra que nuestro modelo de la implementación que queremos hacer, de nuestro ecualizador que queremos hacer, se corresponde prácticamente 1 a 1 con la que está catalogada como referencia, la naranja, que es un ecualizador forward y un feedback tradicional.
para las mismas condiciones, para el mismo canal aplicado, nuestro ecualizador, que utiliza una arquitectura diferente de DFFE, Decision Feed Forward Equalizer, y un Viterbi, responde exactamente igual que un feedback tradicional. Y también vemos, bueno, nuestro modelo está simulado 2 veces, que serían con la curva verde y con la curva roja. La diferencia entre ellos es que uno es punto fijo y otro es punto flotante. Como en la implementación RTL, como mencionó Tommy antes, la implementación RTL no vamos a usar, vamos a usar punto fijo porque es un tema es mucho más eficiente en cuanto al uso de los componentes y de la potencia en la FPGA. Teníamos que validar que cuando cuantizamos todos los coeficientes o todas las operaciones matemáticas se comporte igual que si hubiese sido en punto flotante. Bueno, con este gráfico pudimos validar que tanto el sistema contra la referencia y como nuestra cuantización, todo está acorde a lo que esperábamos. Con este gráfico cerramos nuestro modelo en Python, básicamente. Claro, a partir de acá, ya teniendo la cuantización, que sería el punto fijo, ya vamos a saber qué vamos a terminar implementando directamente en la FPGA. O sea, cuántos bits vamos a usar para la parte entera, cuántos para la parte imaginaria, para la parte decimal, y sabemos que no nos va a saturar el sistema ni nada de ese estilo, y los cálculos se van a hacer correctamente. Una aclaración en el gráfico anterior, quizás se ve que divergen lo que simulamos con lo que dije que era ideal. La diferencia es que lo que está simulado tiene aplicado un canal que distorsiona con interferencia intersímbolo y además ruido. Por eso no están solapadas una curva ideal. Si nosotros hubiésemos usado un canal unitario, básicamente una respuesta al impulso, sin canal, mejor dicho, el sistema se comporta como si fuese una transmisión BPSK ideal también. Lo dejamos como referencia siempre en estos gráficos para saber dónde está nuestra cota máxima de eficiencia en la transmisión. Listo. Bien, una vez que ya tenemos todo el sistema en el punto fijo ya cuantizado, ya podemos implementar lo que sería el RTL. Este de acá es el Sliding Block Viterbi, que lo que tiene, a diferencia de un Viterbi normal, es que, bueno, está paralelizado, tiene 4 entradas, entonces, como nuestro sistema va a estar en paralelismo 4, es decir, que se van a estar calculando siempre 4 muestras por vez, y bueno, y este sistema te agarra las 4 muestras y devuelve 4 salidas, bueno, con cierto delay, dependiendo de los buffers que haya en el medio. Por el momento, este es el core, lo más importante de nuestro proyecto. Tiene los modulitos de acá adentro. Esta es una foto sacada directamente de un paper en el que nos estamos basando. Tenemos el que dice BM, 4 state, que a su vez tiene bloques adentro. Estos están hechos, o sea, ya toda esta rama de la izquierda ya la tenemos implementada por ahora. Estamos trabajando en esta del medio y en los tracebacks. Luego de eso ya nos quedaría meterle a los delays, que lo vamos a poner en forma de memoria, para que cuando la síntesis infiera nuestro RTL, lo infiera como memoria y nos pueda entrar en la FPGA, porque bueno, como el sistema es un poquito grande, estamos medio complicados con eso. En cuanto a CocoTV, significa coroutine y cosimulation. En TestBench es un paquete de Python, y lo que tiene de bueno es que vos le hablas en Python, scripteas en Python, y el paquete se encarga de hablar directamente con el simulador. Entonces, yo puedo fácilmente asignar señales, y le puedo decir, bueno, ahora espero a que cierta señal tenga un rising edge, o un falling edge, o lo que sea. Entonces, le da play al simulador hasta que sucede ese evento, ahí le mete pausa y vos podés preguntarle las señales que quieras. Esto, como nosotros siempre hablamos desde Python, nos sirve porque podemos meter en el mismo test, podemos hablarle al RTL
y al mismo tiempo hacer cálculos con todo nuestro sistema modelado, con todo, bueno, sí, con todas las funciones de Python y todo lo que tenemos modelado, podemos sacar lo que nosotros esperaríamos de ese RTL. Entonces, desde un mismo entorno, estamos tanto hablando con algo simulado, con algo que, bueno, que es el RTL que va a ir en FPGA directamente. Acá donde, bueno, entonces este sería CocoTV, que se comunica con el simulador. Nosotros estamos usando Icarus Verilog, que es una herramienta libre, y el DUT sería cada uno de los bloquecitos que nosotros vamos diseñando en RTL. Y acá tenemos, bueno, una corrida de uno de esos tests, donde se puede ver el log de lo que va pasando en el test. Acá vemos los tests que corrió, cuántos pasaron, cuántos fallaron, el tiempo de simulación que tardó, el tiempo real que nos llevó a nosotros correr eso, ese tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que tendremos hasta el momento. Esperamos que ya nos quede poco, así nos podemos poner a escribir la tesis. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo varios comentarios, pero que rondan todos ellos sobre lo mismo. Bien. Primero de todo, uno aparte. Ustedes tampoco explicaron lo que están haciendo. Obviamente que después, en base al texto, a lo que estuvieron comentando, es una FPGA. Sí, en realidad lo explicamos todo la primera vez. Era como que como tenemos solo 15 minutos, si explicamos todo lo mismo que hacemos los primeros 15 minutos. Pero de vuelta, no, dedicar 30 segundos a introducir, como dice Mirta Legrand, no se olviden que el público se renueva. Ok. Y aparte, Okay. en 3 meses, el público se olvida. Está bien, tiene sentido. Entonces, eso es fácil de solucionar. Bien. Después, también ustedes tienen el síndrome de la computadora. Es decir, están acostumbrados a trabajar con la computadora. Yo estoy mirando en mi computadora y estoy mirando la proyección en el cañón, y hay cosas que puedo ver en la computadora. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están mostrando ahora con esta corrida, en la proyección, en la pantalla, prácticamente no se ve. Está bien, ustedes hicieron referencia nada más, no se pusieron a leer detalles del texto. Pero lo digo porque también, por ejemplo, el gráfico de validación, modelo y cuantización no se ve bien. Esa, la parte punteada, no se ve prácticamente nada. Entonces yo sugeriría, por ejemplo, hacer la línea punteada un poco más intensa y eventualmente, por ejemplo, hacer un zoom sobre todo sobre la parte derecha, es decir, exactamente esa parte en la cual se puedan ver las 3 curvas, porque no se alcanzan a ver en la proyección. Es decir, es válido hacer un zoom, las versiones nuevas de PowerPoint lo permiten hacer, o si no, tomarse el trabajito de capturar una imagen, agrandarla y después superponerla. Digamos, son cositas que se pueden, animaciones que se pueden hacer sobre PowerPoint como para poder ver esa imagen y aprovecharla, porque de vuelta, en la computadora, acercándome, alcanzo a ver la divergencia, la pequeña divergencia que hay después del valor de SNR10 en adelante, que hay una ligera divergencia, pero la veo en la computadora, no en la proyección. Es decir, una solución sería, por ejemplo, que ustedes se pongan la resolución de la computadora en Super VGA y que vean qué es lo que realmente se ve en el cañón. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Pero de vuelta, los textos correctos, el cambio de orador fue muy prolijo. No
no son cosas que merezcan demasiada atención. De vuelta, ejercitación, práctica, y esa es la idea también de estas presentaciones de estado de avance de proyectos. Bien. De acuerdo, entendido. Dejo de compartir. Se quedaron sin internet. Bueno, yo iba a comentar... Espere. Perdón. Para los que extrañaban, acaba de pasar un tren tocando corneta. Ahora sí, puedo comenzar. Bueno, buenas tardes. La idea que tenía ahora era comentar el avance y el estado de nuestro proyecto final, pero iba a ser breve, así que por eso no uso una presentación, pero si bien ya la he usado en presentaciones anteriores. Pero sí voy a hacer una breve introducción más para ustedes dos que no me conocen y no saben de qué se trata mi proyecto. Yo me llamo Norval Chenú y junto a un compañero de Ingeniería en Telecomunicaciones también, diseñamos un proyecto llamado Diseño del Subsistema de Comunicación del Prototipo Mochi. Y tomando las sugerencias, voy a hacer hincapié en qué es eso. El subsistema de comunicación del prototipo Mochi, Mochi es la sigla del dispositivo, de su nombre en inglés, pero básicamente es una cámara infrarroja a ser instalado en un satélite. Y el diseño de su subsistema consiste en determinar e implementar el conjunto de hardware y software que te permiten la comunicación del dispositivo que va a estar instalado en un satélite y nosotros desde tierra. Es decir, el envío de telecomandos, qué software utilizar, qué protocolos, qué tipo de antenas, cómo recibirlo, cómo enviar las imágenes, etc. Básicamente de eso se trató en nuestro proyecto final de carrera. Y el estado actual en el que nos encontramos es de, nosotros estuvimos manteniendo reuniones virtuales con nuestro tutor, que es el licenciado Patricio Fluxán, y nos adelantó que tenían que hacer una especie de trámites y cosas así para ver si podíamos presentar el proyecto. Y la última información que nos dio nuestro tutor fue que se comunicó con el director de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y nos pidió enviarle el informe, y es que por eso ayer se lo enviamos a la noche, y ese es nuestro, o sea, ese es nuestro estado actual de nuestro proyecto. Yo aún no lo pude leer, pero no, quiero decir, ¿es el informe final ya? Sí. Ok. Y bueno, pensé que quería que sea breve la reunión, porque hubiera sido mejor que tenga una presentación. En realidad lo tengo, pero no lo repasé para esta presentación, más para ustedes, digamos, para que vean en fotos que hicimos, pero... Cuente un poco el problema que tuvieron con la discrepancia. Eso es interesante como ejemplo. Bien, un problema que tuvimos es que, como le dije recién, teníamos que diseñar el subsistema de comunicación y uno tenía que determinar y implementar el hardware y el software. Uno de los hardware más importantes era la determinación e implementación de un componente que se llama transceiver, que básicamente es el componente que te permite transmitir ya sea telecomandos o imágenes y también recibirlos con un conjunto de componentes en conjunto, como por ejemplo antenas,
LNA, etcétera, pero el componente importante era el transceiver. Ahora bien, cuando adquirimos el transceiver e hicimos la prueba de funcionamiento, no respondió como se especificaba en el datasheet, no transmitía a la potencia que nosotros necesitábamos para que se produzca una comunicación a 2000 kilómetros, porque el MOCHI, la cámara infrarroja, se instalaría en satélites de órbita LEO que están a una distancia máxima de 2000 kilómetros y a una distancia mínima de 480 kilómetros. Entonces tienen que el transceiver transmitir a una potencia adecuada para que se produzca la comunicación. El transceiver que compramos no transmite, hicimos la prueba y no transmite la potencia deseada, que era la potencia especificada en el datasheet, pero no transmite esa potencia. Y ese fue el problema capital que tuvimos, digamos. Bien. Bueno. ¿Cambiaron? ¿Pudieron...? Sí, pensamos cambiarlo, esa es una de las tareas. No, pero digo, hablar con el fabricante y decirle que no cumple con sus especificaciones. No hablamos con el fabricante, pero sí hicimos pruebas y no funcionaba como especificaba el detalle. Pues creo que, me imagino que marca podrían responder en caso de que no cumpla con las especificaciones. Sí, todo uno lo está testeando. Sí, seguramente. Sí, porque si vas y como mira, vos me decís que me vendés esto, con estas especificaciones, pero no tiene, pero con poder para tirarle tenés. Sí. Igual el transceiver que compramos fue dentro también del concepto de COTS, que son componentes fáciles de adquirir en el mercado y son componentes muy baratos y tienen es probable que a veces no funcionen esos componentes, son baratos y digamos si uno quiere usar un transceiver que se implementan en satélites, son transceiver caros y bueno, eso también influyó digamos en la falla de este componente, pero pues, bueno, y ya me imagino que la próxima va a ser la presentación formal del proyecto final. Sí, esperemos que sí. Sí, esperemos que sí, claro. Así que en agosto o septiembre. Sí, bueno, gracias. Bárbaro, genial. Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. Un segundo, voy a compartir. Avísenme si se está viendo. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, bueno, ya me presento Marcelo Mauricio Talata. Mi proyecto es la domótica de una casa rural, inicialmente con Narrowband IoT. Pero bueno, ya ahora voy a hacer un poco más de introducción. El protocolo está dado de baja del proyecto por falta de señal en la zona donde se iba a aplicar el proyecto, que es en Verónica. Yo no preparé presentación, venía acoplando en el informe de Word en que venía trabajando. Espero se vea, le voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea lo más posible. Para poner un poco al tanto al resto, subo un poquito y les muestro acá arriba. La idea del proyecto es utilizar un módulo de comunicación Quectel BG96 para la transmisión por Narrowband IoT. Como no había señal, se veía baja, y el proyecto se basa en un módulo máster que ven acá. El microcontrolador utilizado es un SP32 de Expressif, y acá ven el módulo de comunicación. Este módulo máster va a recibir información de todos los esclavos, que acá los vemos, para reportar la información en un portal y además, bueno, efectuar acciones con salidas que tiene. Yendo a los avances específicos de esta vez, este es el portal elegido, Platform.io, que ya estaba definido en la revisión de abril. Y yendo a la parte de ahora, lo que es los esclavos ya tienen el firmware finalizado, tienen implementado un web server, que ahora les voy a mostrar acá un poquito más abajo. Ya está implementado toda la lógica de bajo consumo, colocando al micro en low power cuando no es necesario que transmita ninguna información. El micro se despierta de este estado, ya sea por activación de entradas digitales o por comparación de
valores seteados en el ADC. Todos los parámetros de configuración están guardados en una memoria no volátil interna del micro. Y también ya tengo implementado la transmisión y la recepción de datos por ESP-NOW, que es el protocolo que utiliza para transmitir desde los esclavos hacia el máster o viceversa. Para la configuración de los módulos, tanto los esclavos como el máster, ahora voy a mostrar más adelante los máster, al iniciar se resetea el equipo. En el momento del reinicio, si se mantiene apretado el pulsador de la entrada digital 0, el equipo se pone en modo AP, genera un Wi-Fi, el nombre del Wi-Fi es Slave ESP32 Web Server, y la MAC, esta es una MAC de ejemplo. Nos conectamos al Wi-Fi con una clave, y accediendo al IP 192.168.1.100, vamos a acceder a este web server que nos va a decir en tiempo real el estado de las entradas y salidas, y además nos va a decir la MAC. ¿Por qué no es necesaria la MAC? Porque luego vamos a setear en el máster todas las MAC de los esclavos para dejar definido desde qué MAC puede recibir o no información y a qué MAC va a tener que transmitir. Todo esto está pensado en el caso de si ponemos que sea más versátil, si ponemos 1, 2, 3, hasta 10 esclavos, y bueno, si se quema alguno hay que reemplazarlo, que no sea necesario la asistencia o el regrabado por firmware. Acá estamos viendo el flujo del programa del esclavo. Inicia el flujo del programa general, digamos. Inicia el microcontrolador, hace una inicialización de hardware de la placa. Acá efectúa esa acción en la que veo si voy a tener que activar el web server o no. Si tuviera que activar el web server, pongo el Wi-Fi en modo access point y genero la página web para que se pueda acceder y setear al equipo. Si no tuviera que activar el web server y ya está en funcionamiento normal, activo lo que es el Wi-Fi del ESP-NOW o el bajo consumo, dependiendo en la situación que esté. Entro por cada timer tick, envío información al máster, continúo. Si estoy en una interrupción de timer sleep, lo voy a mandar a dormir, y si no, corre nuevamente el ciclo. ¿Cuándo entraría en modo sleep? Únicamente si la fuente principal de alimentación no se encuentra activa. En el caso que se corte la luz, no tengamos la fuente de alimentación principal, o en el módulo que va en el patio, que tiene un panel solar, no tengo la fuente de alimentación, entro en modo sleep, tengo las diferentes interrupciones que me sacan del sleep. Si tengo un wake up, se despierta, va a transmitir hacia el máster la razón por la que se despertó y todo el paquete, digamos, de datos, que es una estructura definida, y de nuevo entra el mismo ciclo. Cuando llegue acá, en timer sleep, si no tiene la fuente de alimentación principal, de nuevo se va a ir a dormir. Eso referente a lo que es el esclavo. Ya están terminados y el firmware no hay que hacer ninguna modificación, salvo que me aparezca ahora cuando muestre acá algo que tenga que editar. Yendo al módulo master, que es uno solo, como comenté recién, admite hasta 10 módulos esclavos. Este mismo por seguridad no entra en modo bajo consumo. ¿Qué ocurre? Si en algún momento ocurre una alarma de los esclavos, ya sea porque alguien ingresó en la casa, se activó algún sensor PIR, en ese momento, en ese mismo instante, se tiene que transmitir al máster. Si el máster estuviera en modo dormido, no puede recibir información, no la puede subir al portal, tampoco podría avisar al celular ni enviar un correo electrónico. Por eso mismo el módulo máster nunca queda en modo bajo consumo, porque si no, no podría reportarlo. Al igual que el otro equipo, perdón, me olvidé de comentarles, el máster, en vez de tener una 18650, como visualizamos en las fotos de arriba, tiene una batería de gel para extender la duración en modo batería cuando no tenemos la alimentación principal. Al igual que el esclavo, hacia el inicio del equipo, yo mantengo apretado el pulsador de la entrada digital 0, genero también un web server, mismo funcionamiento. Solo que esta vez, en vez de decir slave, va a decir master. Y acá, por ejemplo, lo que vemos es la página web en la que le vamos a setear el nombre del Wi-Fi, del cual el módulo master va a tomar internet de la casa para subir toda la plataforma. La clave del Wi-Fi y todas las MAC de los esclavos que admite recibir. ¿Qué me falta agregar en este web server?
todas las partes de lo que sería la configuración del chip de celular que tiene el módulo de comunicación. Acá vemos en este momento cómo ya está funcionando el máster y reporta por debug, cuando está activo el debug, toda la información, digamos, si está conectado a internet, si no tiene internet, si está conectado al portal, si no está conectado, cuáles son los datos de las entradas digitales y analógicas del máster, y si le llega en ese momento de un esclavo, también lo reporta. Todo esto si está activo el modo debug que nos sirve en el momento. El usuario final no va a ser visible. Como les dije, ya se encuentra programado el web server, la recepción y transmisión de datos desde la plataforma hasta el máster y del máster hacia los esclavos. También tiene una memoria no volátil para guardar la información del web server que vimos recién. Y la verificación de conexiones, envío de correo electrónico y acceso a internet desde Wi-Fi. Bajo un poquito más. Son unas impresiones de pantalla que saqué de la plataforma. Muestra el mapita donde estamos. Y esta es toda la trama de datos que recibe desde el máster. Yendo al dashboard, esto va a ser seteable por el usuario final. Uno lo único que tiene que hacer es entrar en modo set, que va a aparecer un botoncito acá en la plataforma, y puede agregar y sacar gráficos y elegir de todas estas variables que vemos acá, cómo las quiere visualizar, ya sea en tipo gráfico, tipo Gauss o en mismo texto, se podría setear, y podría setear tantas pestañas como habitaciones o esclavos tenga o desee, si quiere uno ver todo en la misma pantalla. Es seteable, los colores, los nombres. El dashboard quedará a definición del usuario final. ¿Qué me está restando programar? Son lo que es referente a la seguridad del firmware, qué realizar en caso de errores de las funciones programadas. Ocurre que si no tengo internet, si hay un esclavo que falta, si las funciones en las que estoy entrando dentro del firmware me generan errores, tengo que ejecutar alguna acción, esas seguridades al código se las tengo que agregar, porque, por ejemplo, ahora en ausencia de un esclavo, el micro se cuelga y lo pasa de largo y no lo reporta. Implementadas estas, salvedades de funcionalidad, me queda la programación del módulo celular, para reportar cuando no tengo Wi-Fi en la casa. Finalizadas estas funciones, pasaré a instalar todo el equipo en Verónica, que es donde va a estar instalado. Así fue desde el inicio. Y bueno, luego de eso pasaré a la parte de entregar el documento y la presentación del proyecto. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Marcelo. Entiendo perfectamente que esto es un documento Word, pero tengan en cuenta nuevamente que esto después va a ser proyectado, es decir que, por ejemplo, en el diagrama de flujo no se alcanzaba a ver prácticamente nada del contenido. No, sí, eso seguro, Marcelo. Está claro que para la presentación final lo voy a tener que hacer algo en PowerPoint y voy a aprovechar el proyector de la oficina para ensayarlo. En una de esas lo que conviene es juguetear con tener la imagen del diagrama de flujo completa de fondo y después ir presentando de a pedacitos. De a pedacitos en Zoom, pero digamos jugueteando con la sobreimpresión, las animaciones que permite hacer PowerPoint. ¿Sí? PowerPoint. Bien. Eso es una cosa simpática y fácil de hacer y que aclara, no perdiendo la escala del diagrama de flujo, y en esa, por ejemplo, el diagrama de flujo que fuera sobre la izquierda de la pantalla y sobre la derecha ir apareciendo los pedacitos ampliados. Perfecto. Sugerencias, ¿no? No, eso sí, súper aceptada. Bueno, pero falta poco. Falta poco. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Hay un asado pendiente en Verónica cuando se inaugure. Más vale, eso seguro. Yo tengo una consulta referente al tutor. Inicialmente usted me había ofrecido Juan Basigalupo,
Tuvimos Sí. unos idas y vueltas en el correo, voy a ser sincero, la verdad es que yo no seguía el tema, como generalmente nunca podíamos coincidir en horario, seguí trabajando solo. No sé cómo quiere que hagamos con el tutor, si vuelvo Eso a escribirle a lo Juan. lo arreglamos en privado mañana, si Bueno, quiere. ¿Está listo. bien? Sí, sí, no hay problema. Bueno. Esa es la única, digamos, la única duda. Estoy bastante cerquita de terminar. Creo que en 2 semanas tendré listo los agregados de firmware que me falta y voy a coordinar con Elida para ver si puedo instalar yo la semana del, ya te digo, del 8 al 12 de agosto voy a estar en Buenos Aires. Voy a ver si puedo pedir permiso en el trabajo para ir unos días antes y aprovechar para allá que voy para allá, hacer toda la instalación y quedaría cerrado eso, ya estaría solo con el documento. Claro, perfecto. Y hacer un Bueno. video general que sirva de apoyo. Bueno, bien, 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 sí, puedo filmar y puedo Y el explicarlo mismo comentario que hice anteriormente, en el informe poner un hipervínculo en donde esté el hacia el video. video. Ok, ¿Ok? bien. Sí, sí, Muchas gracias, Mauricio. de nada. Ánimo, queda poco ya. Ya queda menos, ya queda menos. Poco, poco. Diego. Buenas tardes, ahí presento. Mauricio, quedaste presentando y no me deja presentar a mí. Ahora sí, pero a ver, perdón. No hay problema. Ahí está, sí. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí. Genial. Bueno, mi proyecto final se llama Control de Aires Acondicionados a través de una app. Antes que nada, Si le bueno, da a presentar si le el da a problema a ocultar, partir del mejor cual para surge todos. la necesidad de este proyecto. Diego. Sí, Diego, perdón. Sí. si le Sí. da ocultar, deja de superponerse. Exacto. Ahí está. Ahí está, Gracias. ok. Bueno, hay 3 problemas principales que rondan más o menos dentro de lo mismo, que es el consumo de energía dentro de la universidad. Uno de los problemas es el uso excesivo de aires acondicionados. Muchas veces sucede que por ahí la temperatura ambiente es de 20, 22 grados y hay gente que es muy calurosa o le gusta mucho el frío, no sé, pero ponen el set point del aire acondicionado tal vez a 16, 18 grados, cuando se recomienda que no sea menor a 24 siempre la temperatura del aire acondicionado. Y además, si la temperatura ambiente por ahí es de 20, 22 grados, no lo amerita. Entonces, suele pasar de que hay un uso excesivo de aires acondicionados. Otro de los problemas es que los empleados se retiran de sus oficinas o los profesores dejan las aulas y dejan los aires acondicionados encendidos. Y es más crítico cuando en las comisiones de la noche, porque nada, el aire acondicionado queda encendido toda la madrugada y hasta el día siguiente, o sea, estuvo prendido de manera innecesaria. Y el otro problema es que hay ciertas salas u oficinas en las cuales el personal de seguridad no tiene acceso. Entonces, o sea, más que nada con las oficinas en donde trabaja la gente administrativa, cierran las oficinas con llave y por ahí el personal de seguridad detecta que el aire acondicionado está encendido, pero no puede ingresar al aula para apagarlo. Entonces, la solución que se propuso fue diseñar e implementar un sistema embebido que permita de manera remota obtener el estado de los equipos de aire acondicionado. Esto es, tener una electrónica dentro del aula que permita obtener la temperatura, esto es por lo que hablamos del set point del aire acondicionado, que permita medir la temperatura, un sensor de corriente para detectar o inferir si el aire acondicionado está encendido o apagado, y un sensor de movimiento que permita
inferir si hay o no gente en la sala. Y además, todo eso poder visualizarlo en una aplicación móvil y que desde esa misma aplicación móvil se pueda controlar el aire acondicionado. Es decir, que el personal de seguridad tenga toda la información, todo el reporte de todo lo que está pasando dentro del aula y además tenga 4 comandos que son encendido, apagado, subir o bajar la temperatura. Y que todo eso lo pueda controlar desde la aplicación móvil. De esa manera puede reducir el consumo innecesario de los aires acondicionados y además no necesita acceder al aula, o sea, entrar al aula para poder apagar el aire acondicionado, lo puede hacer desde la aplicación móvil. Incluso puede tener desde el lugar, tal vez en la cabina en la que están ellos, o donde sea que estén, pueden, siempre y cuando estén dentro de la red de la universidad, puedan desde la aplicación móvil sin moverse poder ver el estado de todas las aulas. Bueno, anteriormente, la última vez que presenté el estado de avance del proyecto, este era mi WS con todo el estado de todas las tareas, donde tenía, bueno, toda la parte de la documentación ya resuelta, todo lo que era el desarrollo del software también estaba resuelto. Me faltaba el desarrollo del hardware. Acá tuve un inconveniente porque si bien fue contemplado en el análisis de riesgo y se pudo sobrellevar, y ahora bueno, vamos a ver el impacto de eso, yo contaba con que la universidad tiene en el microlab un CNC en el que fabrica los PCBs. Lo único que hay que hacer es llevarle el PCB virgen y ellos en el CNC te dan el PCB. Bueno, el CNC se rompió de la facultad, no está funcionando, entonces tuve que buscar fabricantes y yo me encontraba en ese proceso en ese momento que me retrasó a nivel tiempos y también a nivel dinero. Bueno, actualmente ya lo resolví, finalmente lo fabriqué en Meyer y bueno, ya tengo el PCB, tengo todos los componentes soldados y ya tengo la caja contenedora, porque en realidad también ya la tenía anteriormente, pero estaba sujeta a cambios, porque o sea, la caja contenedora es donde va a ir el PCB y la electrónica, y la caja está hecha a medida, diseñada a medida para el PCB. Entonces, nada, la caja estaba sujeta a cambios, si cambiaba algo en el PCB tenía que cambiar algo en la caja, por eso estaba en curso todavía. Bueno, ahora me falta la implementación nada más de la caja, imprimirla en 3D, que de todas formas yo ya la tengo a la caja, ya la imprimí, no sé si ahí se ve la caja con el PCB, pero me falta la tapa nada más. Que bueno, ahora igualmente voy a mostrar un render para que se vea cómo es. Después en lo que es la etapa de testeo, bueno, me encontraba testeándolo en ese momento, ya lo tengo ahora resuelto, todo testeado y funcionando. Y lo que es en la parte del cierre, bueno, el informe final y la presentación final, estoy en este momento enviando y recibiendo devoluciones de mi tutor, así que con correcciones y demás, ya lo tengo escrito, pero nada, estoy haciendo correcciones. Bueno, en lo que es el análisis de riesgo, dado que ya estoy en el tramo final del proyecto, puedo sacar conclusiones de los riesgos que supuse que podía tener al principio del proyecto. El primero que había planteado había sido las restricciones al acceso a la universidad. Hoy parece algo un poco innecesario, pero en ese momento, cuando empecé el proyecto, recién estábamos saliendo de la pandemia y no era tan obvio que como es hoy en día, que hoy en día ya se están dictando las clases sin ningún problema, así que es algo con lo que no tuve problema. Como dije anteriormente, lo otro fue el otro riesgo que yo había contemplado era que la universidad no provea el servicio de fabricación de PCBs. Bueno, la mitigación había sido que bueno, hay otras alternativas de fabricación de PCB, que fue lo que se terminó haciendo, lo terminé haciendo con Meyer. Otro de los riesgos que había contemplado era que el broker de MQTT, que es es un protocolo a través del cual se comunica la aplicación móvil con la electrónica que está dentro de cada una de las aulas. Ese protocolo de comunicación se llama MQTT y se comunica a través de un broker en el que publican y leen los mensajes. Bueno, es gratuito y hace tiempo que es gratuito, pero bueno, siempre está la posibilidad de que deje de ser gratuito y en ese caso
hay que o desarrollar un broker propio o pagar la licencia del broker que se estaba usando, que dejó de ser gratuito. Otro riesgo era la dependencia del conversor ADS 1115. El conversor lo que hace es el sensor de corriente que se usa para ver si el aire acondicionado está encendido o apagado. Es un sensor de corriente que básicamente es un transformador. Entonces la señal de salida es menor en magnitud, pero sigue siendo en AC. Entonces el conversor ADS 1115 lo que permite justamente es adaptar esa señal y acondicionarla y la envía por I²C. Entonces hay una dependencia de ese conversor y si se deja de fabricar, bueno, es un riesgo y hay que buscar otras alternativas. O hacer ingeniería inversa o buscar el esquemático de ese conversor e implementarlo en el PCB. De todas formas, el que lo fabrica es Adafruit y nada, es muy comercial el conversor, por lo cual es improbable que pase, pero bueno, siempre está la posibilidad. Y el otro problema era el problema en resolución en áreas en las que yo no tenía experiencia, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación Android, que era algo que no había hecho nunca, desarrollar bases de datos, hacer diseño e impresión 3D, eran todas cosas que no había hecho antes. Entonces era un riesgo, pero bueno, lo pude resolver todo, así que es algo que quedó ya mitigado. En lo que es los costos directos, bueno, lo que había dicho anteriormente, yo planeaba hacerlo en la facultad del PCB, entonces yo había planeado un costo de 300 pesos, que era nada más el PCB virgen, bueno, eso se terminó convirtiendo en 10.000 pesos, lo cual es una diferencia bastante grande, haberlo hecho en Meyer, y en el costo total, bueno, prácticamente que se duplicó. Después, bueno, los requerimientos que se plantearon en un principio se pudieron cumplir todos. Después, respecto a lo que había hecho en la última vez que presenté, yo tenía estos dos, o sea, activities, en realidad se les suele llamar en Android, pero son las pantallas. Tenía la de inicio de sesión y la de control. Inicio de sesión es donde uno pone el usuario y la contraseña. El control es donde uno recibe el estado del aire acondicionado, encendido o apagado, la temperatura y el tiempo que pasó desde que se detectó el último movimiento. Y es donde tiene los 4 botones de comando para poder comunicarse con el aire acondicionado desde la aplicación. Y este menú desplegable en donde uno puede ver cada una de las aulas, en este caso estaba en la sala de test, que le llamé yo, pero si uno despliega este menú tiene todas las aulas en las que está instalado la electrónica. Le agregué 2 activities, una es de monitoreo, en la cual la aplicación te informa las aulas en las cuales el aire acondicionado está encendido fuera del horario de clases o donde se detecta que el aire acondicionado está encendido y pasaron más de, no sé, un valor que se puede configurar, pero por ejemplo pasó más de 1 hora desde que se detectó el último movimiento y el aire acondicionado está encendido. Entonces lo más probable es que haya un uso innecesario. Entonces dispara un evento y te hace una advertencia y te da la opción de apagarlo si lo crees conveniente. Y además, bueno, un activity en el cual vos podés desplegar y todas la base de datos en donde está publicado el estado actual de cada uno de los aires acondicionados y la hora y la fecha en la cual se dio ese estado. Bueno, este es el render del PCB que fabriqué. Acá están, bueno, las fotos, pero bueno, igualmente, nada, o sea, lo tengo acá el PCB, que es el que ya fabriqué, así que ya lo tengo. Y este es el render de, bueno, la caja, que como dije anteriormente, me falta la tapa, es lo que me falta diseñar. Bueno, y este es un video del testeo de la aplicación, donde en el lado izquierdo lo que se ve es, bueno, el aire acondicionado con la aplicación móvil y la electrónica. Y del lado derecho están sincronizados, es todo al mismo tiempo, es una captura o una grabación de la pantalla al mismo tiempo de lo que se ve físicamente en el video izquierdo. Entonces,
lo primero que aparece en la aplicación es donde vos te tenés que autenticar. Primero, bueno, acá estoy poniendo una contraseña incorrecta para mostrar que la aplicación dice usuario y contraseña incorrecta. Y bueno, después pongo la contraseña que realmente es para poder ingresar. Ahí, bueno, lo que les decía, los 4 comandos. Acá, como dije anteriormente, también menú desplegable para poder elegir el aula o la sala. En este caso, bueno, yo le puse Román porque era en la habitación de mi hermano. Entonces, por eso el nombre, pero uno ahí tendría aula 1, aula 2, laboratorio de computación, etc. Bueno, ahí apagué el aire acondicionado, ahora voy a prender. Ahora, bueno, voy a subir la temperatura 2 veces. Ahora voy a bajar la temperatura. Bueno, así es como se controlaría el aire acondicionado, y bueno, como ven acá estoy recibiendo los parámetros. Ahí está, bueno, la base de datos, y ahí está el activity de monitoreo. Y bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas. Bueno, la presentación está muy buena, el trabajo está muy bueno. Un par de comentarios. También tenga en cuenta el uso del cañón, que le hace perder bastante definición. Y Ok. pregunto, ¿lo podría usar yo, por ejemplo, cuando estoy llegando a mi casa para encender el aire acondicionado? No, es algo que dejé como trabajo futuro. O sea, la comunicación MQTT entre la aplicación móvil y la electrónica, podés hacerlo desde cualquier red, podés hacerlo desde cualquier lado. El problema es que para vos ingresar a la aplicación tenés que poner usuario y contraseña, y cuando vos pones el usuario y contraseña, valida con una base de datos que estaría en el servidor de la facultad. Y para vos acceder a ese servicio de validación, tenés que estar dentro de la misma red de la facultad. Por eso no se podría hacer. La comunicación MQTT permite, o sea, es una capa superior a TCP, por lo cual podés hacerlo desde cualquier lado, siempre y cuando tengas acceso a Internet, pero las bases de datos en las que está la base de datos en la que, o sea, en la que validás el inicio de sesión, y la base de datos en la cual cuando vos apretás un botón, la aplicación móvil va a buscar a una base de datos los comandos que corresponden a ese aula. O sea, para el aire acondicionado que está en ese aula. Esa base de datos también estaría en los servidores de la facultad, por lo cual para poder tener acceso a todas esas bases de datos hay que estar dentro de la red de la facultad. Yo lo dejé como trabajo futuro, que las bases de datos sean públicas, y poder hacerlo desde la casa, si uno quiere que, no sé, que el aula esté en temperatura antes de llegar, cuando uno llegue, bueno, lo puede hacer antes de llegar y ya aprenderlo un rato antes. Pero lo dejé como trabajo futuro. Lo recalcaría eso, Diego. Sí, no quise extenderme más, yo ya tengo definido lo que era el trabajo futuro, porque bueno, Milton, que es mi tutor, yo tenía varias ideas, pero me dijo, o sea, que ya había sobrepasado los requerimientos que había planteado desde un principio, y es como que el proyecto se hace grande, 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 y si no termina más. Entonces me dijo que ya hasta acá ya estaba, y que deje lo que tenía como idea, que lo deje como trabajo futuro. Y bueno, esa era una de las cosas. Bueno, muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Y falta poco también. Sí, respecto a eso yo quería hacerte una consulta, porque yo, respecto a lo que hablamos la última vez, que la idea es el día de la presentación final, hacerlo, mostrarlo en vivo en el laboratorio 4. Sí. Yo lo que te quería pedir es si podías, porque yo necesito ir a la facultad por lo menos para tomar los códigos infrarrojos, o sea, las señales infrarrojos que tiene el control de aire acondicionado de ese aula. Sí. Entonces necesitaría ir, y no sé si por ahí tengas que avisarle vos, o no sé si yo puedo ir y pedirle el control y que no creo que me lo den. Sí, yo vivo en el laboratorio 4, Diego. Ah, ok, bueno, listo, está bien, listo, buenísimo. Es decir, traje un catre y ya la parte de adelante del laboratorio 4 es mi laboratorio. Ah, ok.
Así que no hay problema por eso. Yo pido el... Yo planeo ir mañana a esta hora, más o menos, a las 7. ¿Cómo? Yo planeo ir mañana a las 7, digo. No, ahí estamos en un problema porque yo mañana tengo turno con mi cirujano, así que mañana ok. yo no voy a venir. Bueno, coordinamos por mail. Lo ideal sería, el día que vamos a estar seguros es el miércoles de la semana que viene. Ok, bueno, voy el miércoles entonces. Ok. ¿Ok? Sí, sí. Genial, entonces. Muchísimas gracias. No, de nada. Para todos, un comentario final. Recuerden, por favor, que una vez que ustedes presentan el informe, tiene revisiones por parte de la cátedra. Esas revisiones implican habitualmente un ida y vuelta de un par de veces, y una vez que está finalizado el informe, se envía al jurado, a los jurados, y se les da un plazo de 2 semanas para que el jurado tenga tiempo de leerlo y de interiorizarse de algunos temas que tiene que conocer para poder evaluar el trabajo. Es decir, que ese es el cronograma mínimo con el cual ustedes tienen que imaginarse la presentación del trabajo. Lleva típicamente entre 3 y 4 semanas después de que esté terminado. Esos son los plazos que tienen que manejar. Ok, entendido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una consulta, Marcelo. Sí. Mauricio le habla. Sí. ¿Hay algún documento con los lineamientos para el informe? Por ejemplo, cantidad de hojas, etapas del informe. No. Hay un informe en el aula virtual. Un informe modelo. Un informe modelo. Ok. Bien. Justamente del tutor de Diego. Ok. Digamos, es un círculo virtuoso. Yo he sido tutor del tutor de Diego y elaboró un informe muy bueno que lo uso como referencia, y también lo hemos, en base a eso, contratado honorariamente como para que sea tutor de más de un proyecto que están elaborando los alumnos. Bueno, mañana le hago un par de consultas más sobre el tema. Sí, cómo no. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte no, yo ya estoy hecho. Muchísimas gracias para todos. Hasta luego. Si todo sale bien, en 2 meses hacemos una nueva reunión, para después volver a los 3 meses. Bien. Ok, entendido, Ok. perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.